Queridos hermanos, bendiciones para todos. Empecemos estas clases de catecismo poniéndonos en la presencia de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Vamos a encomendarnos a la Virgen nuestra Madre. A ella le decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, seguimos estudiando la cuarta parte del catecismo, que está dedicada a la oración. Vamos a la clase de hoy, siguiendo lo que nos dice el catecismo de la Iglesia Católica sobre la oración. ¿De qué tratan los números 2650 al 2662 del Catecismo de la Iglesia Católica? Estos números hablan de las fuentes de la oración. De los números 2650 al 2662 se nos explica aquello que se llama las fuentes de la oración. ¿A qué llamamos las fuentes de la oración? Son los conductos por donde viene el soplo del Espíritu Santo, el gran protagonista de nuestra oración. Esto es muy importante. Para orar necesitamos dejarnos mover por el Espíritu Santo. El gran protagonista de la oración cristiana es el Espíritu Santo. Nadie puede decir Jesús es el Señor si el Espíritu Santo no se lo inspira. Dice 1 Corintios 12:3. El Espíritu Santo nos mueve para orar. El Espíritu Santo nos zamaquea para orar. El Espíritu Santo nos zarandea para orar. Por eso es fundamental ir a las fuentes por donde sopla el Espíritu Santo, quien es el gran protagonista de la oración. El Espíritu Santo es el agua viva que en el corazón orante brota para la vida eterna. Él es quien nos enseña a recoger en la misma fuente, Cristo. Pues bien, en la vida cristiana hay manantiales donde Cristo nos espera para darnos a beber el Espíritu Santo, dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 2652. Esos manantiales por donde viene el agua viva, que es el Espíritu Santo, son las fuentes de la oración. Tenemos que ir a las fuentes por donde llega el soplo vivificante, el soplo transformador, el soplo santificador del Espíritu Santo. ¿Cuáles son las fuentes de la oración? El Catecismo de la Iglesia Católica nos habla de 4 fuentes: la palabra de Dios, la liturgia de la Iglesia, las virtudes teologales y el hoy de mi vida. Son 4 fuentes por donde sopla el Espíritu Santo, y hay que acudir a esas fuentes y abrir el corazón para dejarnos soplar, iluminar por el Espíritu Santo, Señor y dador de vida. La palabra de Dios, la liturgia de la Iglesia, las virtudes teologales y el hoy de mi vida son las fuentes de la oración. ¿Por qué la palabra de Dios es fuente de la oración? Está claro que Dios nos habla a través de su palabra. Así entramos en diálogo con Él. Qué importante es tomar conciencia que la palabra de Dios nos ayuda a orar. Por eso yo te invito para que lleves siempre a la oración los pasajes de la Sagrada Escritura, sobre todo los pasajes del Evangelio.
Sería bonito y además muy provechoso para tu vida espiritual que todos los días lleves a la oración el Evangelio que se proclama en la misa diaria. Tenemos que aprender a orar con la Sagrada Escritura. La palabra de Dios es fuente de la oración, porque a través de su palabra Dios nos habla y podemos entrar en diálogo con Dios cuando escuchamos su palabra, que es viva y eficaz, más cortante que una espada de doble filo. Hebreos 4:12. Valoremos la palabra de Dios. Dejémonos interpelar por la palabra de Dios. Imagínate que una persona que tú estimas mucho te manda una carta. Vas a leer la carta. Vas a meditar lo que dice esa carta. Dios te está enviando una carta. Esa carta es la Sagrada Escritura, la Biblia. Meditemos lo que dice la palabra de Dios. En verdad, Dios nos habla a través de su palabra. Y escuchando la palabra de Dios, nosotros respondemos y entonces ahí tenemos un diálogo. La oración es un diálogo donde el primero que habla es Dios. La Iglesia recomienda insistentemente a todos sus fieles la lectura asidua de la Escritura para que adquieran la ciencia suprema de Jesucristo. Recuerden que a la lectura de la Sagrada Escritura debe acompañar la oración para que se realice el diálogo de Dios con el hombre. Pues a Dios hablamos cuando oramos, a Dios escuchamos cuando leemos sus palabras. Eso lo decía San Ambrosio. Qué bonito. A Dios hablamos cuando oramos, a Dios escuchamos cuando leemos sus palabras. El Catecismo de la Iglesia Católica en el número 2653 nos está diciendo que hay que abrir la Biblia y llevar a la oración los textos bíblicos. Queridos hermanos, tenemos que familiarizarnos con la palabra de Dios. Y es bonito que ustedes tengan sus fichas, por eso siempre en estas clases dejo tarea, tengan sus fichas con textos bíblicos que han tocado de manera especial sus corazones. Y esos textos les van a ayudar para orar. Y pueden hacer sus fichas con temas. Cuando estoy alegre, cuando estoy triste, cuando tengo una preocupación, cuando estoy desanimado, etcétera, etcétera. Hay textos bíblicos para cada momento, para cada circunstancia de nuestra vida. ¿Por qué la liturgia de la Iglesia es fuente de la oración? La segunda fuente de la oración cristiana es la liturgia de la Iglesia. En su liturgia, la Iglesia nos enseña cómo debemos orar. La liturgia está dirigida al Padre por el Hijo en el Espíritu Santo. La liturgia de la Iglesia nos educa en la oración. Tenemos, por ejemplo, la liturgia de las horas, laudes, la hora intermedia, las vísperas, las completas, el oficio divino. Hay quienes rezan la liturgia de las horas, pero no nos olvidemos que el corazón de la liturgia es la misa. Toda la misa es oración. Desde el inicio, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, hasta el final, pueden ir en paz. Toda la misa es oración. Toda la misa es una oración de bendición a Dios. Toda la misa es una oración de alabanza a Dios. Toda la misa es una oración de adoración a Dios. Toda la misa es una oración de petición a Dios. Toda la misa es oración de acción de gracias. Por eso vivamos bien la Santa Misa. Como muchas veces les he dicho, es una pena que haya personas que en la misa solamente están esperando 4 palabras. Pueden ir en paz. Estoy seguro que ustedes viven bien la misa, van a misa para bendecir a Dios, van a misa para
alabar a Dios, van a misa para adorar a Dios, van a misa para pedir a Dios con fe, van a misa para dar gracias a Dios. La liturgia es una escuela de oración. Toda la misa, toda la celebración eucarística es oración. La misión de Cristo y del Espíritu Santo, que en la liturgia sacramental de la Iglesia anuncia, actualiza y comunica el misterio de la salvación, se continúa en el corazón que ora. Los padres espirituales comparan a veces el corazón a un altar. La oración interioriza y asimila la liturgia durante y después de la misma, incluso cuando la oración se vive en lo secreto. Siempre es oración de la Iglesia, comunión con la Trinidad Santísima, dice el Catecismo de la Iglesia Católica número 2655. Qué profundo lo que nos enseña el Catecismo. La liturgia es fuente de oración. Primero porque cuando estás en la liturgia estás orando. Vamos a la celebración eucarística, por ejemplo, a orar, a participar. Para mí es siempre doloroso y martirial celebrar algunas misas de difuntos o misas de matrimonio, porque se ve que la gente, en un buen porcentaje que está ahí, nunca va a misa los domingos, no participan, están mudos, solamente se mueven en la paz, ahí es el recreo. Hay que educar a la gente y enseñarles que tenemos que participar en la liturgia. La liturgia es oración. La liturgia es fuente de oración. Aparte de la palabra de Dios y de la liturgia de la Iglesia, tenemos como fuente de la oración las virtudes teologales. ¿Y por qué las virtudes teologales son fuente de la oración? Porque gracias a la fe, la esperanza y la caridad entramos en contacto con Dios. La fe me lleva a orar. Una persona que tiene fe reza. Además, cuando yo oro, yo espero bendiciones de Dios. Tengo esa confianza, esa esperanza de que Dios me va a bendecir. Y así ocurre. No estoy diciendo que Dios va a resolver todos tus problemas. Pero tú esperas bendiciones de Dios, esperas luces de Dios. Y orar es un acto de amor. Oras por amor a Dios. Y además cuando tú oras bien sales más enamorado de Dios y con el deseo de amar mejor al prójimo. Por lo tanto, las virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad, se convierten en una fuente de oración. Es lo que se llama el tríptico del cristiano. ¿Cuál es el tríptico del cristiano? La fe, la esperanza y la caridad. La fe me lleva a orar. Una persona creyente, cuando ve un templo abierto, entra a orar. Una persona creyente, cuando ve una capilla del Santísimo con las puertas abiertas, entra a adorar a Jesús Eucaristía. Nosotros, además, cuando estamos en oración, estamos esperando bendiciones de Dios, gracias de Dios, luces de Dios. La oración es también ejercicio de la esperanza. Y la oración es, en definitiva, un acto de amor a Dios. Yo quiero estar con el amado. La oración es estar con el amado. Por eso, quien cuida la oración, cuida su relación con Dios. San Juan María Vianney decía que hay un doble deber en el hombre: orar y amar. Ese doble deber hay que vivirlo todos los días. Orar y amar. Orar, conversar con Dios, llamar a Dios y en Dios al prójimo. Se entra en oración como se entra en la liturgia, por la puerta estrecha de la fe, a través de los signos de su presencia,
Es el rostro del Señor lo que buscamos y deseamos. Es su palabra lo que queremos escuchar y guardar. Catecismo de la Iglesia Católica número 2656. Fíjense lo que nos dice el Catecismo. A través de la fe, yo entro en oración. La fe es la base de la vida cristiana. El Espíritu Santo nos enseña a celebrar la liturgia, esperando el retorno de Cristo. Nos educa para orar en la esperanza. Inversamente, la oración de la Iglesia y la oración personal alimentan en nosotros la esperanza. Los salmos, muy particularmente, con su lenguaje concreto y variado, nos enseñan a fijar nuestra esperanza en Dios. En el Señor puse toda mi esperanza. Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Salmo 40, versículo 2. Todo esto lo pueden leer en el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 2657. Qué importante es darnos cuenta que cuando cuidamos la oración, estamos cuidando también la virtud de la esperanza. Una persona que cuida su oración es una persona que nunca va a estar desesperada, sino que va a tener esperanza. Cuando estamos en la misa, por ejemplo, y el sacerdote dice: este es el sacramento de nuestra fe. Ustedes responden: anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Ustedes están activando su esperanza. Discúlpenme por la voz, creo que he dejado sordos algunos. Ustedes en la misa activan la virtud de la esperanza. ¿El mundo anda mal? Sí. ¿La iglesia está en crisis? Sí. ¿Vemos cómo avanzan las perversiones? Sí. Pero yo espero la venida gloriosa del Señor. Y mi esperanza me dice que Cristo glorioso vendrá y va a sellar ese triunfo que ya se dio con su misterio pascual. El mal no tiene la última palabra. Cristo glorioso, Cristo resucitado, ya ha vencido al mal, al pecado, al diablo, a la muerte. Estamos esperando el pitazo final. Por eso, cuidemos la oración, cuidemos la participación en la Santa Misa y estamos cuidando la fe, la esperanza y la caridad. La esperanza no falla porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Romanos 5:5. La oración formada en la vida litúrgica saca todo del amor con el que somos amados en Cristo y que nos permite responder amando como Él nos ha amado. El amor es la fuente de la oración. Quien bebe de ella alcanza la cumbre de la oración. Catecismo de la Iglesia Católica número 2658. Fíjense qué bonito lo que dice el Catecismo. El amor es la fuente de la oración. Yo rezo porque amo a Dios. Yo voy a misa porque amo a Dios. Yo rezo el rosario porque amo a la Virgen. El amor da sentido a todo. Cuando hay amor, la palabra obligación ya está de más. Queda la palabra necesidad, porque amo a Dios, necesito de la oración. Porque amo a Dios, necesito de la Eucaristía. Porque amo a Dios, necesito de la confesión. Más que hablar de obligación, hablemos de necesidad. Necesito estar con el amado,
con Dios, con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El amor es la fuente de la oración. Por eso decía San José María, enamórate del Señor y no le dejarás. El Catecismo de la Iglesia Católica presenta una oración muy bonita. Vayan al número 2658 y ahí tenemos una oración preciosa de San Juan María Vianney, santo sacerdote, santo patrono de los párrocos. Decía San Juan María Vianney, te amo, Dios mío, y mi único deseo es amarte hasta el último suspiro de mi vida. Te amo, Dios mío, infinitamente amable, y prefiero morir amándote a vivir sin amarte. Te amo, Señor, y la única gracia que te pido es amarte eternamente. Dios mío, si mi lengua no puede decir en todos los momentos que te amo, quiero que mi corazón te lo repita cada vez que respiro. Qué oración tan bonita. Lean el número 2658 del Catecismo. Ahí está la oración de San Juan María Vianney. Te amo, Dios mío, y mi único deseo es amarte hasta el último suspiro de mi vida. La oración, como he dicho, y está en el Catecismo, es una gracia, pero también es una tarea, un esfuerzo. Y cuando hay amor a Dios, hacemos el esfuerzo. Y ese esfuerzo implica también luchar contra las distracciones. Todos tenemos distracciones. Las distracciones son como los mosquitos. Hay que matarlos. Hay que luchar contra las distracciones. Lo importante es rectificar la intención, reaccionar y volvernos otra vez a meter, a zambuir en Dios. ¿Por qué el hoy es fuente de la oración? Hemos dicho que son fuentes de la oración la palabra de Dios, la liturgia de iglesia, las virtudes teologales y 4, el hoy de nuestra vida. Porque lo que ocurre en mi vida hoy, debo llevarlo a mi conversación con Dios. Cuando tú te pones a orar, cuéntale al Señor tu vida. No le cuentes al Señor telenovelas. Cuéntale lo que tienes en tu corazón. Háblale a Jesús con sinceridad. Ábrele tu corazón al Señor. Cuéntale cuáles son tus alegrías y tristezas, tus ilusiones y desilusiones, tus fortalezas y debilidades, tus logros y tus fracasos. Háblale a Jesús de tu familia. Si eres mamá, háblale a Jesús de tus hijos. Conversa con el Señor, con sinceridad. El hoy de mi vida es fuente de oración. ¿Cómo estoy? ¿Cómo está mi corazón? ¿Cómo está mi vocación? ¿Qué problemas tengo? No nos olvidemos que la oración es una conversación amorosa, donde se unen dos corazones, el corazón de Cristo y nuestro corazón. Orar en los acontecimientos de cada día y de cada instante es uno de los secretos del reino revelados a los pequeños, a los servidores de Cristo, a los pobres de las bienaventuranzas. Es justo y bueno orar para que la venida del reino de justicia y de paz influya en la marcha de la historia, pero también es importante impregnar de oración las humildes situaciones cotidianas. Todas las formas de oración pueden ser la levadura con la que el Señor compara el reino. Catecismo de la Iglesia Católica, número 2660. ¿Cómo está mi vida?
Y eso se lo cuento a Jesús. Por supuesto que también tengo que contarle al Señor cómo está el mundo, cómo está la iglesia, las cosas que vemos en la sociedad y que nos preocupan. Todo eso se lo contamos a Jesús. Y sobre todo, no te olvides, siempre debes tener presente en tu oración lo que pasa en tu casa, en tu familia. No nos olvidemos, la caridad empieza en la casa. Y un acto de caridad con tu familia es que siempre debes encomendar a tu familia. No te olvides que una obra de misericordia es orar por los vivos y difuntos. Y la familia es prioridad siempre. Tengo que rezar por mis familiares vivos y mis familiares difuntos. Estamos ya terminando esta clase, que es corta, pero sustanciosa. Vamos a dejar la tarea bíblica. Busquen estas citas bíblicas: Juan 4:14, Filipenses 3:8, Mateo 7:7, Romanos 15:13. Es importante abrir la Biblia. Es muy importante abrir la Biblia. Tenemos que beber de la palabra de Dios. Hoy hemos hablado de las fuentes de la oración, que son los conductos por donde sopla el Espíritu Santo. Hay que ir a esos conductos por donde el Espíritu Santo está soplando. Es el soplo bueno, porque hay un soplo malo que es cuando tentamos al Espíritu Santo. Por ejemplo, hay alumnos que dicen: yo no estudio, el Espíritu Santo me va a soplar. El Espíritu Santo no sopla a los flojos, a los ociosos. El Espíritu Santo sopla cuando colaboramos con Él, cuando abrimos el corazón a su acción vivificante. Y son fuentes de la oración la palabra de Dios, la liturgia de la iglesia, las virtudes teologales y el hoy de mi vida. Por lo tanto, cuando te pongas a orar, abre la Biblia. Déjate interpelar por la palabra de Dios. La palabra de Dios trae luz siempre. Y nosotros los católicos todos los días en la Santa Misa nos alimentamos de la palabra de Dios. La palabra de Dios alimenta el corazón. Por supuesto que el alimento con mayúsculas es la Eucaristía. La liturgia de la iglesia es fuente de oración. Toda la misa es oración. Y es bonito cuando participamos en la liturgia de la iglesia porque nos educa a orar. La liturgia de la iglesia es el culto público de la iglesia. Y cuando participamos en la liturgia de la iglesia, nos damos cuenta que la oración cristiana es trinitaria. Vamos al Padre por el Hijo en el Espíritu Santo. Saborea la liturgia de la iglesia, saborea la misa y no te vas a aburrir. Muchos jóvenes dicen: yo no voy a misa porque es aburrida. El aburrido eres tú, que no abres tu corazón a Dios. Quien abre su corazón a Dios nunca se va a aburrir. Dios trae paz, gozo, alegría a nuestra vida. Las virtudes teologales son una fuente de oración. La fe, la esperanza y la caridad nos impulsan a orar. Porque tengo fe, rezo. Una persona que no tiene fe va al chamán, al brujo, al adivino, va a la nueva era. Una persona que tiene fe va al Santísimo. Una persona que tiene fe en su casa tiene una imagen del Señor de la Divina Misericordia, contempla al Señor de la Divina Misericordia, se pone a orar, tiene una imagen de la Virgen, contemplando la imagen de la Virgen se pone a orar.
Una persona que no tiene fe en su casa tiene elefantes o tiene al Buda y le rasca la pancita. Hay mucha diferencia entre tener fe y no tener fe. La fe nos lleva a la oración. La oración aviva la esperanza. Cuando oro, mi esperanza se activa. Yo espero abundantes bendiciones de Dios en la oración y eso ocurre, hermanos. Cuando tú vas al Santísimo, tú sales lleno de bendiciones y sales con las pilas cargadas. No sales con la llanta baja. Y la oración es un acto de amor. La oración hace que me enamore más de Dios. Y la cuarta fuente es el hoy de mi vida. Yo le cuento al Señor lo que me pasa. La oración es una conversación entre amigos, sabiendo que el amigo con mayúsculas, Jesús, es Dios hecho hombre. Por lo tanto, no es una conversación entre iguales. Dios es Dios. ¿Quién como Dios? Esto que quede claro. ¿Quién como Dios? Pero ese Dios hecho hombre por mí, se ha hecho cercano por mí. Y Jesús, el Emmanuel, está ahí en la Eucaristía, me ve, me oye, me bendice, toca mi corazón. Por eso, cuéntale a Jesús lo que tienes en tu corazón. Él, como Dios, ya sabe lo que tienes en tu corazón, pero quiere tu sinceridad. Queridos hermanos, gracias por su paciencia. Vamos a hacer la oración por la beatificación de Fran Duff. Dios Padre nuestro, tú que iluminaste a tu siervo Fran Duff con un conocimiento profundo del misterio de tu iglesia como cuerpo de Cristo y del lugar que ocupa María, la Madre de Jesús, en este misterio. En su inmenso deseo de compartir este conocimiento con los demás y en filial dependencia de María, Él formó su religión para que fuera un signo de su amor de madre para con la humanidad y un medio para enrolar a todos sus hijos en la obra evangelizadora de la Iglesia. Te damos gracias, Padre, por los dones con que le dotaste y por los beneficios obtenidos para la Iglesia por su fe intrépida y radiante. Te suplicamos confiadamente que por su intercesión nos concedas esta gracia. En silencio pedimos la gracia que necesitamos. Te pedimos también que, si es tu voluntad, sea reconocida por la Iglesia la santidad de su vida para gloria de tu nombre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, muchas gracias por su paciencia. Estamos en la cuarta parte del catecismo. Y no nos olvidemos que estamos viendo la oración, un tema muy importante. La primera parte del catecismo habla del credo. La segunda parte habla de los sacramentos. La tercera parte de los mandamientos y la cuarta parte de la oración. Y el Papa Francisco ha convocado este año como el año de la oración. Así que justo estos temas están en armonía con lo que el Papa Francisco está pidiendo para la Iglesia. Gracias por su atención, rezo por ustedes, un saludo para la Legión de María de todas las parroquias y mañana les invito a la procesión con la imagen de Santa María de Nazaret. Luego de la misa de las 10 de la mañana sale la imagen de la Virgen por las calles de nuestra parroquia. Y también mañana hay un campeonato relámpago de ajedrez para niños, así que los niños que sepan ajedrez pueden venir a la parroquia a las 3:30 en el primer piso de los salones parroquiales. Hay bonitos premios para los niños. Es importante también atraer a los niños hacia la iglesia con actividades sanas, donde por supuesto también vamos a rezar. Les voy a dar la bendición, que Dios Todopoderoso les bendiga, en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Ánimo en Jesús, José y María! Bendiciones para todos. Que
nuestra Madre Santísima les cubra con su manto maternal.